Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos amigos, aquí en otro programa de Mystic International TV. Aquí tenemos un tema súper interesante, súper interesante, que siempre ha estado rodeado de mucho misterio. Y para hablar de este tema está nuestro amigo Luis González, un escritor y bueno, un entendido de los templarios, de la religión cristiana, de los misterios de la religión y hoy viene para hablarnos de María Magdalena. O sea que nada, en breve estaremos hablando con Luis y no os lo perdáis. Hasta ahora. Bueno, pues Luis, yo la Hola, verdad es que, ¿qué buenas tal? ¿Cómo noches. estás? O buenas tardes, Buenas noches. depende. Bueno, estamos aquí pasados por agua, hace unos días que no para de llover aquí en España, pero bueno, supongo que, y de nevar en las montañas, supongo que eso es buena señal porque, según dice el refrán, año de nieves, año de bienes, ¿no? Es verdad. O sea que esperemos que sea para bien, ¿no? Esperemos, Todo este esperemos. agua. Eh, Bueno, pues hoy vamos a hablar de María Magdalena, que yo creo que es el personaje más desconocido del Nuevo Testamento, porque, bueno, se dice que era una prostituta, que era amiga de Jesús, que Jesús la tenía pues con un gran aprecio, que hablaba con ella. Entonces, luego, desde hace unos años ya se cambió y se dijo que María Magdalena y Jesús, pues en realidad María Magdalena no era una prostituta, sino que era una mujer que estaba profundamente enamorada de Jesús y Jesús de ella, se habían casado, tuvieron descendencia. Entonces, aquí la cosa se complica, porque luego la Iglesia Católica no lo quiere reconocer, etc. Luego vino el Código da Vinci, un libro que supongo que muchos de vosotros habéis leído o habéis escuchado hablar de él, que dice que efectivamente María Magdalena, pues hay una historia detrás muy importante. Y bueno, para hablarnos de este tema está Luis. Y bueno, Luis, ¿qué es lo que hay detrás de María Magdalena? ¿Qué es el misterio este bueno, conflicto con la Iglesia que no la quiere reconocer? bueno, yo creo que es quizá el mayor conflicto que hay en la Iglesia Católica desde sus inicios. Es decir, es un personaje no solamente controvertido, sino además entran en competencia con los apóstoles. Ella recibía directamente del maestro algunas enseñanzas que no se las daba a ellos. Y entonces, pero no se las daba a ellos porque ellos no las entendían. Y entonces ahí se genera un conflicto desde el inicio, prácticamente desde que Cristo resucita y luego se va a los cielos. Ella se queda un poco como la apóstol de los apóstoles, como su sucesora de alguna manera. Entonces ahí se genera ya un conflicto que lo vemos desde el inicio y que luego se va desarrollando a lo largo de los siglos, con muchos grupos o seguidores de la propia visión de María Magdalena sobre el mensaje del Salvador. Por ejemplo, los templarios son seguidores de María Magdalena y nos lo demuestran en muchas cosas, y de los cátaros, no hablemos de los cátaros que fueron exterminados vamos, perseguidos hasta el último confín, ¿no? En el sur de Francia, ¿no?
Y en parte de más de 1 millón de Cataluña, personas. claro, ¿no? Y parte de Cataluña y Aragón. O sea, porque ellos tuvieron que huir hacia el sur, hacia los condados del sur, pero en Cataluña se han hecho luego muchas ejecuciones en aquella época y tal, hasta que se exterminaron por completo. Entonces estamos hablando de uno de los mayores conflictos de la Iglesia y una de la base que por la que yo escribí mis libros, ¿no? Uno que dedicado a los templarios, que es este primer libro de La Casilla de la Muerte, y el segundo, que es Quién guarda al rey, que habla de los cátaros. Y todos se relacionan con María Magdalena. El problema es, si te parece, vamos en el 1938 vale. Aparece el Evangelio de María Magdalena, en el Cairo. Un anticuario del Cairo resulta que tenía unos pergaminos que le compran esos pergaminos y se publican el contenido de esos pergaminos una vez traducidos del copto. Había una parte en copto y otra parte en griego y se traducen y ahí vamos a ver realmente quién es, o sea, el conflicto para que se pueda entender un poco. Y os voy a leer nada del pliego 10, 3 renglones y otros 3 renglones de otro pliego. Dice: Simón Pedro se dirigió a Miriam. Miriam es el nombre en hebreo, María de Magdala. Simón Pedro se dirigió a Miriam en voz alta: tú eres hermana de cada uno de nosotros. Nadie ignora que el maestro te amó de modo distinto que a las demás mujeres. Está claro, ¿no? Según las palabras que él te confió, enséñanos tú ahora. Es decir, dinos aquellas palabras que atesora tu memoria y a la que nosotros no hemos tenido acceso. Es decir, Cristo hablaba con ella y le explicaba cosas que a los demás pues no entendían. Entonces dice: Miriam se acercó y les dijo a todos: aquello que no habéis sido capaces de oír, soy yo la encargada de anunciároslo. Es decir, que se está declarando sucesora de Jesucristo. Yo soy la encargada de anunciároslo. He tenido una visión del Maestro. Entonces, luego viene una serie de preguntas, respuestas, ¿por qué? No sé qué tal. Bueno, en definitiva, os voy a leer... Eso se lo dijo María Magdalena a los apóstoles. María Magdalena a los apóstoles a preguntas de Pedro. Cuando ya había resucitado Jesús. Y se había marchado. Es decir, ya están solos y aún no se ha constituido la iglesia como tal. O sea, está... Y sin embargo, ella sí tiene mensajes que los demás no han comprendido o no se les ha dado, y ella está como la encargada de decirles qué es lo que hay que hacer y cómo se va a hacer. Entonces, fíjate, después de la larga conversación que tienen, lo que dice, lo que se dice aquí, dice: Simón Pedro miró a Andrés y se levantó. ¿Aceptaremos como posible que una mujer haya recibido palabras semejantes de la boca del maestro? Fíjate qué preguntita. Vaya. Que él le confiara secretos a los que nosotros no hemos tenido acceso. ¿Debemos cambiar de mirada y de camino, aceptando abrir nuestros oídos a semejante mujer? Yo os pregunto, ¿acaso la ha elegido prefiriéndola a nosotros? Entonces Miriam se echó a llorar. Calcula el conflicto, cómo estaba. Claro, es que cabe recordar que en aquella época las mujeres no podían comer en la misma mesa que los hombres. Exacto. O sea, aquí hay una misoginia contra ella, y sin embargo es cierto que el maestro a ella le confía cosas que los otros no son capaces de entenderla, y le dice: bueno, tú ya se lo irás explicando para que lo vayan entendiendo y tal, pero ellos no aceptan bajo ningún concepto que una mujer les diga cómo se tienen que hacer las cosas o les explique cosas que ellos no están dispuestos a permitir o a consentir. Este es el conflicto de la Iglesia Católica desde sus inicios. ¿Y por qué
todos los que han seguido a María Magdalena han acabado como han acabado. Me refiero fundamentalmente a los dos conflictos más graves, digamos, internos de la Iglesia Católica, como son los templarios o como son los cátaros. Y en base a los que yo escribí estos libros, tratando de explicar verdaderamente qué subyace dentro de ese conflicto, ¿no? Porque hablamos de que los templarios desaparecen por culpa del rey Felipe el Hermoso de Francia porque les debía dinero. Sí, sí, efectivamente, hasta ahí de acuerdo. El rey de Francia tenía interés en que desaparecieran. Pero ¿y la Iglesia Católica? Entonces, si te parece, vamos a ver qué pasa con el famoso pergamino de Chinon que aparece en el año 2001. En el año 2001, la historiadora Bárbara Frale, que la tenemos ahí en el centro, Bárbara Frale, es una historiadora que trabaja en el Archivo Secreto Vaticano y que descubre casualmente mal archivado un documento. Ese documento está firmado por el Papa Clemente V y en ese documento exculpa a los templarios de todas las acusaciones que se habían vertido contra ellos. El documento es de 1308, es decir, un año después de que fueran detenidos. Es decir, y después de haber sufrido todo tipo de interrogatorios, todo tipo de torturas en Chinon, entonces el Papa los exculpa. Dice, no, aquí no hay ni herejía, ni hay sodomía, ni hay apostasía, ni hay adoración de ídolos. Quedáis exculpados de todas las acusaciones. Pero curiosamente, a pesar de que este documento se extravió y no se sabe dónde está, pero que está firmado por el Papa, finalmente se convoca un concilio, se les condena y se les quema en la hoguera a sus principales integrantes. Entonces, dices, hombre, este es el documento que veis aquí, este es el pergamino de Chinon, firmado por el Papa. Entonces, es curioso además porque el documento aparece en el 2001 durante el pontificado de Juan Pablo II, pero el documento no sale a la luz hasta el año 2007. Tardan 6 años en llegar, en saber que el documento es auténtico. Fíjate si ellos no lo sabrán, que tienen los sellos de los papas, las firmas de los papas. O sea, ¿no sabes que ese documento es de Clemente V? Por favor. Es decir, Juan Pablo II deliberadamente durante 6 años tapa el problema. Vaya. Pero llega Benedicto XVI a la muerte de Juan Pablo II y en el año 2007, es decir, un año justo después de tomar las riendas de la Iglesia, ya ordena que se haga público y se publique un libro y tal, que se ve que bueno, es un libro que se puede comprar, que vale un dineral, sobre todo lo que es el proceso de los templarios y tal, y el documento, el famoso documento de Chinon, ¿no? Claro. Porque vale un dineral, está grabado. Bueno, es un tomo. Yo creo que está hecho a posta para que no lo compres. O sea, no creas que está hecho en versión. Sí, mira, si sacas a Bárbara Frale, se ve el pedazo de documento que está. Esto sería María Magdalena. Esto es una reproducción de lo que es el cráneo, ¿no? Hecha en. Pero si sacas a Bárbara Frale, podemos ver el documento que se publica. Nada. Me he salido. Ya he visto que te. Sí, si sacas a Bárbara Frale, se ve ahí un tocho en cuero, que es un documento que se puede comprar, pero que vale un riñón, vale un dineral, no sé si vale. Sí, ya lo veo. Ese documento que ves ahí, bueno, es un archivo en cuero, en no sé qué, donde viene el pergamino de Chinon y viene todo el proceso de los templarios y tal.
no sé si vale 1.500 euros o 2.000 euros. O sea, vamos, que no lo va a comprar nadie. O sea, está hecho para que no lo compre nadie, en una palabra. Pero sí es verdad que la Iglesia rectifica. Es decir, está sacando un documento en el cual un papa, el mismo papa que los condena, reconoce que son inocentes. Pero no dice más. Es decir, bueno, pero ¿y por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Por qué se ha permitido que habiéndolos exculpado se disuelva la orden, se les queme en la hoguera? Ninguna de esas explicaciones se ha dado. Entonces surgen multitud de preguntas, como es lógico. Surgen miles de preguntas sobre por qué se consintió, la Iglesia consintió que esto ocurriera. De eso no se ha dado ninguna explicación, pero evidentemente está íntimamente ligado con María Magdalena. Es cierto que, por ejemplo, las acusaciones de sodomía, yo lo explico muy bien en mi libro, en mi primer libro, las acusaciones de sodomía, ¿qué pasa? Que había determinados rituales que se celebraban los templarios, en los cuales se daban besos en la boca, y cuando tú querías ser maestro, en el proceso de iniciación el maestro te besaba en el plexo solar como reconocimiento de la energía que hay dentro del cuerpo y que debe de ascender hacia arriba. Entonces, claro, todos esos rituales, que eran rituales puramente místicos, que no tenían más que una celebración puramente mística y de reconocimiento, pasaron por ser, bueno, sodomía, etcétera, y intentar darles una interpretación sesgada o incorrecta, bueno, pues siempre acusándoles, pues igual que se acusa a María Magdalena de prostituta, cuando no lo era, ¿no? Bueno, es que visto de esta manera, si nos comemos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, nos pueden acusar de canibalismo. O sea, claro, sí, también. Efectivamente. O sea, los templarios eran unos sodomitas, pero nosotros somos unos caníbales, los cristianos, ¿no? Así es. Bueno, entonces, se trata simplemente de desprestigiar determinadas órdenes, figuras o tendencias religiosas, como los cátaros, al objeto de... porque son un peligro para la Iglesia que fundaron Pedro y Pablo. Son un peligro. Esa Iglesia jerárquica no comulga con las ideas que propiciaba María Magdalena, y ahora vamos a ver un poco el porqué, ¿no? Entonces, llega un momento, esto es que el Papa Gregorio X, en el año 519, habla de que María Magdalena es una prostituta y la confunde con otras mujeres que se acercan a Jesús, la famosa adúltera que la quieren apedrear, o María, la hermana de Marta y de Lázaro, que le echa perfume en sus pies, o aquella otra pecadora que con su pelo seca los pies de Cristo, ¿sabes? Hay claramente una fusión de varias mujeres que se aparecen en los evangelios, pero que no tienen nada que ver con Miriam de Magdala o con María Magdalena, ¿no? Y que es lo que ha traído toda la confusión en la Iglesia sobre la figura de esta mujer, ¿no? Que realmente es la sucesora de Cristo, y que ella propiciaba otro tipo de iglesia y que el mensaje no era un mensaje de llegar a Dios a través de un sacerdote o a través de un pontífice. Es decir, tú tenías que llegar a Dios a través de la interpretación del propio mensaje y a través de una iluminación interior, y no era necesario el tener ningún pontífice que te facilite la llegada a Dios, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, un poco
No, yo creo que no, es otra anterior a esta. Hay una que hay entre medias que habla de María Magdalena. No sé, a ver. Es la del huevo rojo. O... A ver, no, perdona, no, es que estamos bien. No, la tenías bien donde estaba, perdóname, que me he confundido. Perdón. No, estaba bien la que habías puesto, que creía que era la de los... Esta, correcto. Entonces, bueno, ¿qué ocurre en el Concilio Vaticano II? Es decir, la Iglesia Ortodoxa nunca ha confundido María Magdalena con estas otras mujeres que aparecen en el Evangelio, que no son María Magdalena, son otras mujeres que se encuentra Jesús en su camino, en sus 3 años de predicación, pero que no son María Magdalena. Entonces, el Concilio Vaticano II, uno de los temas que aborda es diferenciar claramente estas figuras y a partir de entonces María Magdalena deja de ser para la Iglesia una pecadora. Pero claro, eso todavía no ha trascendido a los cristianos, porque si durante 1500 años te están diciendo que esta mujer es una prostituta, por mucho que en el Concilio Vaticano II digan que ya no lo es, pues eso no ha trascendido. Sigue siendo la misma prostituta y la misma pecadora, ¿o no es verdad? Todos lo tenemos aquí metido, porque nos habéis confundido durante 15 siglos, que se dice pronto. Entonces ahora rectificáis, ahora rectifican. Y entonces, fíjate hasta qué punto rectifican, que la quitan del calendario, pues se decía María Magdalena penitente, o sea, como pecadora, y quitan la palabra penitente y dejan Santa María Magdalena. Y Pablo VI, con muy buen criterio, se dan cuenta de que el Evangelio de San Lucas era un discípulo de Pablo y escribe, o sea, hace como una especie de periodismo. Empieza en el siglo II a buscar gente que le diga cosas de Cristo y entonces hace un evangelio. Pero claro, es un evangelio en el cual no encuentra a nadie que tenga hilo directo con lo que ha pasado. Entonces mezcla cosas. Entonces, Lucas en una de sus frases dice que habla con María Magdalena de la que expulsó 7 demonios. No es verdad, o sea, de María Magdalena no lo expulsó 7 demonios. Entonces, Pablo VI ordena que el día del santo de María Magdalena, que se leía en todas las iglesias, el 22 de julio, el Evangelio de San Lucas, ordena que se deje de leer el Evangelio de San Lucas. Es decir, que está reconociendo que es un evangelio erróneo. Porque San Lucas jamás ha tenido contacto con nadie que haya conocido directamente a Jesucristo. Ni en aquella época, porque él hace una labor de periodismo, entonces coge cosas que le han contado, que le van contando, y bueno, pues él logra armar un evangelio, pero hasta tal punto que el Papa Pablo VI prohíbe su lectura. El día de... Después, Benedicto XVI hace un día una homilía muy importante hablando sobre María Magdalena y rememorando un poco lo que Santo Tomás de Aquino ya había dicho hacía siglos, que era que ella era el verdadero apóstol de los apóstoles, por no decir que era la verdadera sucesora de Cristo. Increíble. El apóstol, eso ya lo decía Santo Tomás de Aquino. Y Benedicto XVI, en una homilía, habla sobre María Magdalena y ya dice claramente esta frase, que es muy importante y que va a dar pie al Papa Francisco a declarar en el Santoral el día 22 de julio, que dice que ya no se celebrará como un santo más, sino que se debe de celebrar como una festividad, al mismo nivel que el resto de los apóstoles. O sea, calcula el salto que se ha dado desde el Concilio Vaticano II en 1969 en el 2016, creo que es, hace 9 años, que Francisco ya la declara como su santo, como un día festivo al nivel de los apóstoles. Entonces, se está intentando rehabilitar su figura
aunque no se está rehabilitando su forma de ver la Iglesia, porque claro, a ellos no les interesa. Ella veía la Iglesia, o sea, no la Iglesia, sino que el mensaje de Cristo había que vivirlo desde el interior y buscar a Cristo en el interior. El reino está dentro de vosotros, decía Cristo. No necesitáis, para ir al interior vuestro, no necesitáis uno que esté fuera, necesitas tú mismo buscarlo. Entonces, sí, a ellos, si rehabilitan todas sus enseñanzas, se les cae todo como un castillo de naipes. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues están rehabilitando su figura, digamos, equiparándose a la Iglesia ortodoxa, que siempre la reconoció como una de las mayores santas, es decir, las catedrales más importantes del mundo ortodoxo y las iglesias más importantes están dedicadas a Santa María Magdalena. Ojo, wow. Es decir, entonces, bueno, la misma catedral que hay aquí en Madrid y que abrió la Iglesia Ortodoxa rusa, una catedral que llevará como 20 y tantos años, nueva, con las cúpulas de oro y tal, preciosa, está dedicada, lógicamente, a Santa María Magdalena. Es decir, que para la Iglesia Ortodoxa, María Magdalena es lo más de lo más. Sí, sí. Entonces, aparte del enfrentamiento que hay con la Iglesia Católica. Entonces, y que ellos, pues hay una serie de cosas en las que no creen, en la virginidad de la Virgen, una serie de cosas que la Iglesia Católica ha dado como ciertas, pero que la Iglesia Ortodoxa no comulga con ellos, ¿no? Y la figura del Espíritu Santo y una serie de cuestiones, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la Iglesia está intentando rehabilitar la figura, pero no le interesa rehabilitar su mensaje, ni bajo ningún concepto, ni rehabilitar a los que siguieron sus mensajes, porque no les interesa, lógicamente. Pero bueno, algún esfuerzo, aunque sea a rastras, están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, el conflicto ya estaba planteado desde su inicio. Es decir, ya Pedro estaba claramente enfrentado a María Magdalena, y incluso dice que no puede entender, ¿no? Que no puede entender cómo le ha dado determinados mensajes al Señor a ella sola y no se lo ha transmitido a ellos, ¿no? Y cómo encima, además, la ha encargado para que se lo transmita. O sea, es que es muy fuerte. Eso, aceptarlo, sí. Aceptarlo ellos. Yo creo que es una prueba que debió de ponerles a los apóstoles, diciendo, mira, el que va a entender mi mensaje va a ser una mujer. Y vais a tener que pasar por darle la razón y escucharla, porque ahora mismo a las mujeres no las estáis tratando bien. Y tuvieron que hacer ese trabajo interior para ser capaces, supongo, de aceptar a María Magdalena. No, ellos, para ellos era muy difícil aceptarlo, y luego además era algo que no les interesaba. Es decir, en el momento que tú dejes libertad o no hagan falta los pontífices, pues se te cae toda la estructura de la Iglesia abajo, ¿no? Es decir, si cada uno debe de interpretar la palabra e intentar buscar en su interior todo eso, pues francamente, ¿para qué están ellos, no? Se les acaba el trabajo, ¿no? Entonces, yo entiendo que ellos no quieren bajo ningún concepto asumir el tipo de iglesia que esta mujer pretendía, ¿no? Que era una iglesia completamente descentralizada, nada jerárquica y basada en lo que era la iluminación interior. Nada más. O sea, es curioso, por ejemplo, fíjate, Santa Teresa de Jesús, que casi le cuesta la cabeza con la Santa Inquisición, ella dice que su mayor inspiración espiritual había sido María Magdalena. Pronunciar eso en la Edad Media, una mujer que llegaba al éxtasis hablando de Cristo y casi tenía
no sé, una especie de orgasmos espirituales y tal, pues aquello era verdaderamente para los inquisidores, era una cosa gravísima, ¿no? Y sin embargo ella dice que se había inspirado y que le había ayudado grandemente María Magdalena, ¿no? Entonces, bueno, es que ahí vemos solo hace el falta ver, conflicto. claro, el Sí, ejemplo sí. que dio cuando por ejemplo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. O sea, Nada más. Esas eran las tres mujeres que estaban. Luego llega San Juan, que era su exacto, discípulo favorito, ¿eh? Pero estaban allí y se encuentra con las tres mujeres, ¿eh? Pero ellas son las que están allí exacto. al pie del cañón. Evidentemente, hay que decir que yo creo que eran las familiares más directas de él. Es decir, un rabino como Jesús, con 30 y tantos años, no es normal que esté soltero. No es lo Ya, normal. Lo normal, como ya decía Yahvé, creced y multiplicaos. Es decir, no es claro. lo normal es que te cases antes. ¿eh? Es muy raro, por ejemplo, el tema de las bodas de Galilea, ¿no? ¿Qué Ujú. tiene que ver? Es decir, si falta vino, pues lo normal es que acudan al novio a preguntarle, oye, falta vino. Entonces, ¿por qué Ya, van sí, a Cristo a decirle, hijo, falta vino para los invitados? Y él inmediatamente se preocupa en que haya vino y que ese vino sea de la mejor calidad. En fin, da la sensación de que esas bodas de Caná son un poco las bodas de Miriam con, con Yeshua, ¿no? De Miriam. vale. Por eso se lo preguntaron a Jesús, porque en realidad era el novio. Claro, es decir, ¿a quién vas a decir, oye, que los invitados no tienen vino? Que, o sea, yo diría, bueno, yo soy un invitado más, a mí que me cuentas, ¿no? Sin embargo, él inmediatamente toma iniciativa y tal, no, por favor, y allí Claro, aparece el vino. Entonces, es decir, hay una serie, pero claro, como los evangelios están tan, bueno, ya hemos visto que el propio evangelio de Lucas ya ni siquiera ellos se lo creen. ¿eh? El propio sí. Evangelio de San Lucas ya no se lo cree, pero bueno, si es el que habéis Ya lo han autorizado en prohibido. Nicea. Claro, ahora resulta que no se puede Exacto. leer. Hombre, por favor. Entonces, te quiero decir, hay muchas cosas que tú unes una serie de puntos, una línea de puntos, y al final más o menos te da una idea de qué es lo que pasó allí, ¿no? Entonces, yo creo que la idea está, es decir, Cristo debía de estar casado, probablemente con María Magdalena. Hay otras mujeres que aparecen en la historia que no tienen nada que ver con ella. ¿eh? Ujú. Ella era verdaderamente una persona lo suficientemente avanzada espiritualmente para entender algunas cosas que algunos apóstoles no entendían, como le pasaba a Pedro, a Tomás Claro. o Andrés, y que, sin embargo, tanto ella como Juan sí eran más, digamos, más capaces de entender las cosas que él les transmitía, ¿no? Por eso se Sí, hacen y de alguna manera yo creo que debía estar casado y muy probablemente, como ahora veremos, pues, sí. y se dice en Francia, tenía alguna descendencia, ¿no? Entonces, pero bueno, lo más importante es, para mí, digamos, es ese conflicto que ya nace desde el inicio en lo que es una visión digamos, de las palabras de Jesucristo. Una visión desde un punto de vista interno o desde un punto de vista externo, decir, no, vosotros tenéis que venir a mí porque yo soy el puente que os puede llevar a Dios, pero tenéis que venir a mí. Y sin embargo, ella lo que dice, no, cada uno tiene que buscarlo en su interior, tiene que buscar a Dios en su interior y hacer que nazca ese Cristo en el interior de cada uno, Claro. porque todos tenemos un reino dentro de nosotros. Hay que buscarlo, Ujú. tenemos que encontrarlo. Sí, y es curioso porque dice en el Evangelio de Felipe, pone 3 mujeres caminaban siempre con el Señor, María, su madre y la hermana de esta, y Magdalena, denominada su compañera. O sea que blanco y en botella. Llámalo X.
Pero claro, ¿qué pasa? Que Felipe no es un evangelio. Pero bueno, es que los evangelios que metieron en Nicea fueron los que quiso Constantino, el emperador. Entonces dijo, bueno, estos 4, bueno, ya, ¿y los demás qué? Aquí ha escrito, Claro. o sea, aquí ha habido un hecho muy importante, y ha escrito mucha gente sobre ese hecho. Y realmente, salvo Juan, y probablemente y Leví, Mateo, ¿no? Mateo, que se cree que es el famoso Leví, el recaudador de impuestos, que él le dice, vente conmigo a pescar hombres. Salvo esos 2, los demás, Marcos y Lucas, no tienen nada, o sea, no han vivido, exacto, hablan de oídas. Imagínate, hace 2000 años, en aquella, hablar con gente, oye, tú has estado, sí, bueno, yo, pero habiendo transcurrido ya 100 años del hecho en sí. Madre mía. Entonces, claro, imagínate. No se acuerda nada de nadie. Claro, no puedes hablar con nadie que directamente haya estado en la última cena, o haya estado en la crucifixión, o haya estado, o sea, son todo datos. Entonces, bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Pero claro, eso no quita que haya evangelios por ahí que tengamos que analizar, porque esto fue una mera decisión, este y este. Bueno, vale, de acuerdo, pero ¿y todos los demás? Bueno, no, esto es nada, estos 4, vale, muy bien. Pero tenemos que analizar el tema desde distintas ópticas para intentar buscar cuál es un poco la verdad, ¿no? La realidad. Mira, aquí tenemos un comentario de Amada Arévalo, dice, qué fuerte lo que nos cuentas, Luis. O sea que... Lamentablemente, creo que a los hechos me remito. Es decir, la Iglesia está dando pasos hacia atrás porque se ve ya muy comprometida, pero evidentemente no quiere reconocer lo que toda esta gente representaba, porque se les cae el castillo de naipes. Entonces, pero ahora vamos a entrar qué pasó realmente después. Es decir, cuando Cristo se marcha, hemos visto que hay un conflicto grave, hay 2 visiones completamente opuestas de la Iglesia, de la cual solo prevalece la de Pedro y la de Pablo. Y la Iglesia de María Magdalena, pues bueno, pues queda completamente orillada, completamente apartada. Y entonces, bueno, pues ¿qué hace María? Bueno, como María Magdalena no quería ser jerarca de nada, pues lógicamente ella se dedica a predicar. Y entonces, bueno, vemos que ella lógicamente fue la primera que llega al sepulcro. Se encuentra con 2 ángeles que le dice que Cristo se ha marchado, y luego cuando sale se encuentra con una persona que no sabe que es Jesucristo, y se cree que era el jardinero. Entonces le dice, ¿has visto a mi maestro? Si te lo has llevado, dime dónde está. Y entonces, pero fíjate que era ya una figura que ella ya no reconoce como Cristo, debía ser algo espiritual o algún cuerpo. Y le dice, María. Claro, cuando la llama María, entonces ella ya dice, lo ve. Raboní. Ella le contesta, Raboní, que es maestro. Entonces ella inmediatamente le dice, comunica a los demás que he resucitado. Entonces es ella la que da la noticia, y que ahora es donde enlaza con lo que hemos visto al principio del Evangelio, que se ve esa terrible enfrentamiento, ese terrible conflicto entre unos y otros. Y cuando ella les dice que les tiene que explicar una serie de cosas y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, ella, como hemos visto, está en la crucifixión, ella está en la resurrección, y ella además es la que está encargada de comunicárselo a todos los apóstoles, como, digamos, llámalo sucesora, aunque aquí no hay, o sea, ella no es de una iglesia de jerarquías, ella no quiere suceder a nadie ni ser jefa de nada, sino que es simplemente la que da un mensaje, pero sin pretender asumir ningún cargo ni ninguna responsabilidad de nada, como los otros sí quieren, si están dispuestos a coger. Bueno,
Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, pues después, evidentemente, hay varias versiones sobre qué pasa después. Unos dicen que va a Éfeso, que se va junto con con la Virgen María, con su suegra, a la casa de Éfeso y con Juan. Y se van allí y hay quien dice que muere en Éfeso y que... Perdón, ¿Éfeso en qué país Eso está en está? Turquía. En Turquía. Turquía. ¿Eh? Vale, ok. Otros dicen que acaba en Constantinopla y que luego su cuerpo está en Constantinopla, pero que luego se trasladó. Otros dicen que luego se Que trasladó a Francia. Constantinopla también es Sí, Turquía, es la actual Estambul. sí, claro, claro. O sea, La estamos actual hablando Estambul. de Estambul, ¿no? Otros dicen Sí. que está en Estambul. Pero bueno, lo cierto y verdad, hay otra leyenda, que es la famosa leyenda del huevo, que creo que está por ahí, que nos dice que ella, después de que se va a Éfeso, dice que fue a Roma a predicar y que se intenta que la reciba el emperador, que entonces era Tiberio. El emperador Tiberio parece ser que la recibe y ella le comunica que aquella persona que han matado en Jerusalén ha resucitado. Y llevaba un huevo en la mano, dicen. Y le dice el emperador, dice, es el que resucite un crucificado, es más difícil que ese huevo que llevas en la mano se ponga rojo. Y cuenta la leyenda de que se puso rojo. Bueno, a raíz de esa leyenda, que decían que el huevo simbolizaba la resurrección de Jesús. Y esos huevos empezó la Iglesia Ortodoxa a decorarlos en rojo con cruces. Sí. Y de ahí viene el famoso huevo de Pascua, la famosa tradición de los huevos y de las monas de Pascua y tal. Pero es curioso porque no los pintamos de rojo en el catolicismo, solo los pintan los ortodoxos de rojo. Sí, bueno, pero te quiero decir, todo viene de ahí, es decir, de esa leyenda, que no sabemos si es verdad, es leyenda, pero que la Iglesia Ortodoxa lo lleva muy arraigado, y de hecho a ella en los iconos de la Iglesia Ortodoxa se la pone siempre con el huevo rojo en la mano. A María Magdalena. Sí. Y aquí está, digamos, hablando con el emperador, y comunicándole que Cristo ha resucitado y que, y es cuando le dice el emperador que eso es muy difícil, tan difícil como que ese huevo se vuelva rojo, ¿no? Bueno, eso es un pequeño anécdota, pero que es curioso para que sepamos de dónde vienen los famosos huevos de Pascua y toda esa tradición, que simboliza lo que es la resurrección, que es justamente en Pascua cuando se da. Claro, sí. En la Semana Santa. Bueno, entonces ella, lo que en Francia siempre ha quedado en el pueblo de Les Marais de la Mer, está en la desembocadura del Ródano, muy cerca de Marsella. Estas pinturas son de una iglesia que hay allí donde están enterradas las Marías, no María de Magdalena, sino las Marías que acompañan a María Magdalena, que es María, la hermana de María de Betania, y Marta, que acompañan a María Magdalena junto con, se dice que con Lázaro, llegan a las costas de Francia y comienzan a predicar por la Provenza. Entonces empiezan a predicar el Evangelio y esto es la tradición, ¿no? Y después ella también les acompañaba otro discípulo, ¿no? Que es Sidonio, que es el famoso ciego que cura poniéndole barro en los ojos y que también se va con ellos. Este famoso Sidonio. Bueno, en definitiva, hay toda una tradición en Francia de que esta gente llega allí, y de hecho, como ves, hay unas pinturas de Giotto
en una de las capillas de esa iglesia, donde se relata este hecho en una serie de pinturas. Ella después, por lo que dicen, se vuelve eremita y se va a vivir a una gruta que es la gruta de Saint-Bon, y en el sur de Francia también. En el sur, sí, justamente muy cerca de Marsella, que creo que la tenemos por ahí, la gruta, donde ella pasa los últimos años de su vida. ¿Ves? Esta es la gruta. Aquí se ha replicado un Gólgota con las 3 mujeres, ¿lo ves ahí? Abajo a la izquierda. Sí, sí. Toda la subida que hay hasta... esto es una gran masa de piedra, sí. Y la gruta está aquí en esta puerta que hay aquí a mano derecha, con esas escaleras. Ahí está la gruta, sí, donde ella pasa los últimos años de su vida. Ajá. Se habla qué incómodo, ¿no? Debe ser vivir en una gruta. Claro, bueno, ella prácticamente... Claro, ellas decían que había varios ángeles que la daban de comer en esa gruta, que le daban la comida. Hay una leyenda, la famosa leyenda áurea que escribe el dominico Giacomo de la Vorágine, escribe la leyenda áurea y recoge todas las leyendas que hay en Francia sobre la llegada de María Magdalena a Francia. Junto a ellas se decía que iba una niña que llamaban Sara. Era su hija. Sí, que llamaban Sara y que era muy, muy, muy morena. Llamaban Sara la Cali o Sara la egipciaca, y que es la patrona de los gitanos. Y que es una mujer muy, muy morena que luego decían que era su hija, la hija que había tenido con Jesús. Entonces, eso quiere decir que Jesús igual no era de tez pálida, sino que era también que era moreno. No lo sabemos. No lo sabemos. Sí, o sea, lo cierto es eso. ¿Por qué sale tan morena esta criatura? Pues no lo sabemos, ¿no? Es una cosa que ya con los datos que tenemos prácticamente es indescifrable, ¿no? Pero sí es verdad que se comenta eso, ¿no? Y que también María Magdalena era muy morena, también se dice, ¿no? No tan morena como la hija, pero bastante morena. De ahí luego veremos que los templarios empiezan a poner en sus vírgenes, todo vírgenes morenas. Todas las vírgenes templarias son vírgenes negras, que tienen un doble sentido místico, no solamente, digamos, de representación, digamos, física, sino que también tienen un sentido místico del que luego hablaremos, ¿no? Bueno, en definitiva, ella pasa aquí los últimos años de su vida y luego muere. Este es el interior, ¿no?, de la gruta. Este es el interior de la gruta. Han hecho ahí como una especie de altar con unos bancos para dar misa y tal. Y ahí hay una representación, ves, ahí a la estatua del centro es San Miguel, matando a Satanás con su famosa lanza, no sé si se ve bien, y a la izquierda está María Magdalena, con una criatura en sus brazos. Sí. Ahí está. Aquí vienen asiduamente la orden templaria actual, los que hay, vienen con determinada frecuencia. Creo que hay alguna diapositiva. Bueno, ahí también hay varias estatuas de ella, ¿no? Pero veremos ahí a los templarios cómo visitan ¿ves? No sé si se ve ahí cómo suben por las escaleras. ¿Ves? Ahí están los templarios a visitar la cueva donde ella pasa los últimos años de su vida.
y toda la orden templaria va a visitarlo. Y luego celebran en su interior una reunión, tanto las damas templarias como los caballeros templarios. Además, las damas van de negro. Sí, bueno, siempre ha habido, lo que pasa que estamos con los caballeros, pero siempre ha habido mujeres en el templo. Sí. Había mujeres y bueno, incluso algunas tenían, podían ir a la guerra, o sea que no, en aquella época, o sea que no solamente tenían una dedicación específica de como tenemos hoy día, que las monjas solo se dedican a hacer la comida, a hacer, no, o sea, hacían muchas no otras como cosas. Ahora, en el ejército las damas, ahora hay hombres y mujeres. Igual, o sea que... había damas y caballeros. No eran las más, pero sí había. Había damas y caballeros. Bueno, entonces esta mujer finalmente... Esto de aquí que es bueno, vamos a ver. Sí, esta diapositiva está aquí, pero tiene un sentido y es... Vamos a ver, hay en la catedral de Becelay hay unos supuestos restos de María Magdalena, pero que se ha demostrado que no son, que es un error. ¿Por qué? Porque donde estaban María Magdalena y Sidonio, el famoso ciego, los entierran muy cerca uno del otro en San Maximín, que ahora lo veremos. Y cuando la invasión sarracena en el 700 y pico, llegan casi hasta allí. O sea, conquistan toda España, Cataluña, incluso pasan parte de los Pirineos. Entonces, como la tumba estaba allí, les da miedo y lo trasladan a Becelay. Pero en el traslado cogen el cuerpo de Sidonio en vez del de María Magdalena y se llevan a Sidonio a Becelay. Entonces, la iglesia, la catedral de Becelay está dedicada a María Magdalena. Además, es camino de Santiago, Becelay. Hay muchos peregrinos. Esto es San Maximín. Aquí es donde está. Perdón. No, esto está en la catedral de Becelay, que no, esta no es la catedral. No, es que me parece que de la catedral de Becelay no te he mandado ninguna diapositiva. Te he mandado solo lo que es el supuesto sarcófago, que ya se demostró que se equivocaron, porque apareció un papiro firmado por los monjes y se dieron cuenta de que se habían trasladado los restos del ciego de Sidonio aquí. No obstante, aquí hay una costilla. Luego, con el tiempo, se llevaron con lo cual sí hay una parte de María Magdalena ahí, en la catedral de Becelay, que es camino de Santiago y que los peregrinos lo veneran. Aunque ya te digo que es el cuerpo de Sidonio junto con una costilla de María Magdalena. Pero realmente, ¿dónde está ella? Donde estaba su cuerpo y su cabeza, su calavera, era en San Maximín de Saint-Bon, que es esta iglesia, que está también muy cerca de Marsella. Y en la cripta está esa reja donde está, ahí estaba su cuerpo y su cabeza. Pero durante la Revolución Francesa, se llevaron el cuerpo, pero la cabeza alguien la trasladó a la gruta. Se la llevaron por miedo, porque la Revolución Francesa estaba destruyendo todas las iglesias, todos los restos se los cargaba. Entonces se llevan la cabeza a la gruta otra vez, a la gruta de Saint-Bon, y luego la volvieron a traer. Entonces, gracias a eso, sabemos que al menos la calavera es original. Entonces, sobre esta calavera se han hecho varios... el gobierno francés ha hecho varias investigaciones. Una con el carbono 14. Entonces, con el carbono 14 ha dado que efectivamente se trata de un cráneo de una persona que vivió en el siglo I de nuestra era. Y luego... coincide. Sí, desde luego coincide con esta, ¿no? Luego se hizo
digamos, un estudio antropológico sobre lo que eran las facciones de su cara, y en la Universidad de Versalles, un antropólogo, un catedrático, hizo lo que podría ser o sea, lo que serían su posible rostro, el rostro de esta mujer. Y entonces esto podría ser el rostro real de Miriam de Magdala. Sí, 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 sí. Pues bueno, tiene un rostro, bueno, como una típico mediterráneo, ¿no? Como una Típico mujer mediterráneo, mediterránea. semiárabe, ¿no? Un poquito esa nariz, Sí, un poco judío. un Sí, poco sí, entre sí, sí, árabe y sí. judío, sí, sí, pero bueno, Ujú. de aquella. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos efectivamente es que, si nos damos cuenta, tenemos a la gran sucesora de Cristo, y a la que los templarios y los cátaros de alguna manera siguieron su mensaje y su forma de ver el mensaje. Entonces, es curioso que los templarios, como sabes, empiezan a replicar imágenes de vírgenes negras a lo largo de todas las iglesias, ¿no? Entonces, he sacado simplemente dos ejemplos que el único que sabemos que es templario 100% es el de Sigena, porque el otro me parece que es la moreneta, y eso no está nada claro que sea templario, pero tiene mucho que ver. Pero al final todas tienen, o sea, en todas se replica lo mismo. Es curioso que esta de Sigena, si te das cuenta, en la mano le han quitado el orbe, ¿no? Pero algo tenía en la mano, porque está sujetando. Sí, ¿eh? ¿eh? exacto. Es una pena, porque esto es una réplica, porque el original se quemó durante nuestra guerra civil. El Mm, batallón de Buenaventura Durruti pasa por Sigena y les da a las monjas 48 horas para salir del monasterio, porque lo van a quemar. Y entre las cosas que se queman, aparte de que se sacan los sepulcros de los reyes de Aragón, de Pedro II, de la reina Sancha y de una serie de personas que estaban allí enterradas en la cripta, se quema esta efigie. Y esto es va. una réplica de fotografías que había anteriores a la Guerra Civil de 1938 y tal, y se ha reconstruido tal y como entonces estaba, aunque vemos que ha desaparecido el orbe. Pero bueno, hay una serie ¿Y el orbe de. qué significado tiene? ¿Qué significado tiene el orbe? ¿Lo Bueno, muy sabes? buena pregunta. Vamos a ver, en todas las imágenes templarias, que de alguna manera son una copia de Isis, por eso le he puesto aquí, que amamanta a Horus. Horus, como hemos hablado en otras ocasiones, realmente Isis y Osiris tienen a Horus, pero Horus, ¿qué es? El Cristo interior, que lo hacemos nacer, lo hacemos salir. Entonces, ¿qué nos encontramos con estas imágenes negras que simbolizan las dos cosas? Es decir, simbolizan a María Magdalena y a Isis, pero porque tienen un mismo simbolismo, un mismo significado. Aquí, por ejemplo, vemos que tiene una piña, el niño, la glándula pineal. Sí. Sí, 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 El niño exacto. sujeta una piña. Sí, En sí, sí. otros casos sujeta un libro, que es el Apocalipsis, que, como El sabemos, Apocalipsis. tiene el camino para llegar a la piña. Las 7 iglesias Ah, que nos hacen llegar a la glándula pineal y conectar nuestros cuerpos superiores, y que Cristo nazca en nosotros. Cristo nace qué bueno. en nosotros. Entonces, si te das cuenta, qué simboliza la imagen, te dice: María Magdalena o Isis es una mujer que ha llegado a hacer nacer a ese hijo, a ese Cristo,
en su interior. Ese niño es Cristo que ha nacido dentro de ella. ¿Por qué? Porque ha logrado llevar la energía hasta la piña. Claro, El que logra llevar la energía hasta la piña y hacer nacer a su Cristo interior es capaz de dominar la tierra, el orbe. Son personas que han llegado a ser Dios en el mundo terreno. No es fácil lograrlo. Es lo que los cátaros llamaban los perfectos. Recordarás, los cátaros a los que llegaban a ser perfectos los consideraban como Cristos. O sea, bueno, Cristo es perfecto en griego. Es decir, aquellos hombres, aquellas mujeres que logran hacer nacer a ese Cristo interior llevando la energía hasta la piña, dominan su experiencia terrena. Son dioses en la tierra. Pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer milagros, pueden hacer lo que quieran, porque se han convertido en dioses. Esto es lo que simboliza... Bueno, hay que recordar que Cristos quiere decir cristal, viene de cristal. Que y realmente la traducción del griego es el perfecto. Es decir, es alguien que ha llegado a la perfección. ¿Cómo? De esta manera. El camino, el libro que tiene el niño de Sigena. Te estoy diciendo, este es el camino que nos ha dado San Juan para llegar a la piña. En fin, es algo... claro, este mensaje a la Iglesia no le interesa. No, para nada. Porque no hace falta pontífices, porque al final los pontífices son los hacedores de puente. Ya lo dice la palabra, pontífice. Entonces, eso... ya si hay comunicación directa... Claro, por eso los templarios en esas vírgenes negras, dicen, ¿por qué son negras? Bueno, pues porque están simbolizando a Isis y a María Magdalena, pero además trascienden dándonos un mensaje místico, una simbología mística de cuál es el camino que tenemos que seguir, que es el que decía María Magdalena. Es decir, tenemos que llegar a la iluminación interior. Por eso los templarios se besaban en el sacro, donde estaba la energía que había que subir, hasta llegar a la piña. Entonces, en una imagen está resumido el mensaje, completo. Fíjate en qué poco espacio han resumido el mensaje que seguían, el mensaje de Cristo, de María Magdalena, de Isis, de los templarios y de los cátaros, todo resumido en una sola imagen que parece una imagen. Bueno, no es una imagen, es algo más. Y es una imagen que viene de Egipto ya. Aquí tenemos a nada menos que a Isis dando de amamantar a Horus y haciendo, ha hecho nacer a Cristo en su interior y lo está haciendo grande, cada vez más grande. ¿Por qué? Porque va a dominar la tierra, porque se ha convertido en una diosa en la tierra. Claro. Igual que lo fue Jesucristo, se convirtió en un Dios en la tierra y podía hacer milagros, ¿no? Entonces, ese es el orbe, ha conquistado toda su experiencia terrena y la domina por completo. Entonces, claro, este es el gran conflicto que tenemos dentro de la Iglesia y que la Iglesia no puede reconocer bajo ningún concepto. Entonces está rehabilitando figuras pues porque no le queda más remedio, arrastrando los pies, pero realmente aquí hay mucha enjundia, hay un mensaje que trasciende y que es absolutamente, trasciende todo y es transversal a todos y que yo creo que es muy interesante y que cada uno, como decía María Magdalena, cada uno tiene que profundizar y analizar cómo vive ese mensaje. Sí. Pero que, que los pontífices no te van a ayudar. No, para nada. Aquí hay una frase del Evangelio de María que nos hemos quedado a medias en decir cómo se encontró. Parece ser que un librero lo tenía y alguien lo descubrió. Sí, alguien compra a ese librero, o sea, en el bazar del Cairo,
en un Ujú. sitio de antigüedades, este librero anticuario tenía estos papiros, que alguien los compra, me parece que es un inglés, y los Ujú. traducen en Inglaterra. Había parte de los papiros que estaban en copto y parte de los papiros que estaban en griego. Y bueno, no está completo, no se ha podido completar. Bueno, de hecho, alguien escribió un libro, que es este Daniel Megois, que trata Ujú. de completarlo desde su, bueno, es muy, yo lo tengo por curiosidad para ver su Ajá. versión, pero bueno, hay que estar, porque claro, esto es una versión de Daniel Muro. O sea, él Sí, ha intentado sí, sí. completar las cosas que faltan. Pero bueno, lo que está son 8 papiros. Pero en esos 8 papiros, lo que os he leído, lo que hemos leído, es de esos 8 papiros. O sea, el conflicto está. ¿eh? El Ujú. grave conflicto entre las dos visiones de lo que Cristo deja, digamos, en herencia, pues hay dos partes que quieren darle a la herencia una distinta forma de verla. Unos desde lo que es la iglesia jerárquica pura y otros Mm. desde lo que es una iglesia más gnóstica, más de conocimiento, más de trabajo interior, de lo que decían los cátaros de la alquimia del ser, o sea, de intentar Mm. iluminarte por dentro para hacer nacer ese Cristo, que de ir Claro. a misa y hacer muchos sacrificios. Y sí, bueno, sí, todo eso está muy bien y evidentemente tenemos que ser muy buenos, faltaría más, ¿no? Pero ese no es el auténtico mensaje. El mensaje es más Ujú. profundo ¿eh? Y más trascendente. Y ese es el mensaje que esta mujer quería darnos y sin Ujú. tener ambiciones de ningún tipo, de ser jefa ni representante de nadie, sino que simplemente de la forma de vivir ese mensaje y de hacerlo interior, ¿no? En nuestro. Sí, 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 Y sí. creo que bueno, que es un Pues mensaje muy bueno y muy bonito. ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues aquí tenemos el retrato de María Magdalena, una reconstrucción basada en la calavera, ¿no? Tengo entendido, lo hizo un estudioso de una universidad. Sí, en la Y Universidad de bueno, Versalles, concretamente, ujú, el Philippe Chatrier, algo así creo que se llama, el ujú. catedrático, Sí, este sí, sí, hombre, sí. hizo esta reproducción basada en el cráneo y puesto que ya se tenían las pruebas del carbono 14 que certificaban que era un cráneo del siglo I. ¿eh? Y de Sí, ahí sí, es sí, de sí. donde luego se hace esta reconstrucción de su rostro para un poco Ujú. para tratando de saber cómo, Vale. cómo era. Es un Mira, aquí catedrático. tenemos, sí, 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 Sí. sí. Aquí tenemos un mensaje de Carmen Hernández. Dice, qué curioso que cuajó el mensaje que entendieron los hombres en lugar del que entendió una mujer. Es que la mujer ya la pusieron de prostituta para arriba para que no se te ocurriera, vamos, a esta tía. O sea, fíjate que hasta qué punto, contestando a Carmen, es que decía, la Magdalena. O sea, ni siquiera Santa, o sea, ni siquiera María, ni Miriam, que era su Sí, sí, verdadero nombre. La sí. Magdalena, ¿cómo que la Magdalena? O sea, ¿hasta qué punto se la ha tirado al barro a esta pobre mujer? A esta Mm. gran santa, que es probablemente la más grande de todas. Entonces, ¿hasta qué punto se la ha desprestigiado, se ha destruido su memoria y su mensaje y su forma de vivir el mensaje, tal y como Cristo se lo había transmitido a ella? Claro. Entonces, verdaderamente es muy grave lo que ha pasado y que efectivamente que prevalezcan los hombres, lo que Mm. querían los hombres para su interés personal. Claro. Porque ella no tenía, o sea, ella se fue de eremita a una gruta a vivir pobremente, no Claro. a que la dieran ningún cargo de obispo de no sé qué, de obispo de no sé cuánto. Exacto.
Ella se fue a una gruta hasta que murió y la enterraron en Saint-Maximin y ahí está. O sea, entonces, eso nos demuestra que ella no tenía ningún interés, salvo el transmitir el mensaje, que no fuera ese, ¿no? Y que los otros, pues evidentemente, o no entendieron el mensaje, o lo entendieron a su forma, o a su modo de ver las cosas, pero que no era lo que esta mujer intentó transmitir, y se ve el conflicto desde el minuto 1. Sí. Bueno, pues ha sido fantástico. Ya hemos superado el tiempo que teníamos previsto, pero realmente ha sido muy bonito este viaje que nos has llevado a conocer a María Magdalena. Nos has acompañado a la gruta, a los templarios, a diversos sitios donde ella pasó su vida, y la verdad es que el mensaje que nos ha transmitido es muy bonito y muy intenso y muy fuerte. O sea, es algo que realmente no tendríamos que olvidar. Sí, yo creo que para un próximo quizá programa, si hacemos, deberíamos de hablar de los cátaros, su forma, digamos, de vivir al 100%, ¿no? Que lo recojo aquí, ¿no? En el segundo libro, en Quién guarda al rey, su forma de vivir y de sentir lo que era el mensaje que transmite María Magdalena de Jesucristo, y cómo vivían y cómo llegaban a ser perfectos, y cómo pasaban los 40 días de ayuno, que ellos lo llamaban endura, para convertirse en perfectos. En fin, es un tema muy bonito, muy curioso, que yo creo que, si quieres, en otro programa más adelante podemos abordar, para ver realmente, porque con los cátaros veremos cuál era en profundidad el mensaje que esta mujer intentó transmitir, y que se aleja mucho de la Iglesia Católica, bueno, hasta el punto de que los exterminaron, hasta el punto de que no pararon durante casi 50 años de cruzada, hasta que mataron al último de los cátaros. No pararon desde 1912 desde 1208 hasta 1250 y tantos, o sea, casi 50 años de cruzada, hasta que dejan el Languedoc, o sea, lo que es la Occitania, en los huesos, o sea, y Cataluña. Un millón y pico de personas, de personas. Todavía hay en algunos sitios en Cataluña que se celebran mercadillos cátaros. Todavía lo estuve viendo. Creo que en Lleida hay algún pueblo, o no sé si en Girona. Lo tengo que mirar, porque el otro día vi y hay mercadillos cátaros, porque, bueno, ya sabes que Guillermo de Belibaste, el último cátaro, antes de morir, dijo que la flor, o sea, renacería cuando pasaran 700 años, y toca ahora. Toca ahora. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver si los cátaros vuelven a salir. Cátaros serán ya reencarnados, porque los cátaros de verdad están todos muertos. No sé si yo habré sido alguno de ellos, pero bueno, a mí es un tema que me apasiona, y sobre todo en esa parte vamos a poder ver realmente cuál es el mensaje, que es un poco lo que hemos hablado de las vírgenes negras, pero viéndolo en profundidad y en toda su extensión, y que verdaderamente es muy bonito. Perfecto, pues te emplazamos para un próximo programa para que nos hables de los cátaros. Y bueno, a ver si mientras tanto estaremos aquí haciendo la programación habitual de Mística Internacional, y seguramente la semana que viene o la otra, según cómo vaya el tema de Irán y de Venezuela, te volvemos a llamar, Luis, para que nos hables de la evolución. O sea que... Nada, encantado de estar con vosotros. Ya sabéis que es un placer, y seguro que nos lo pasamos bien.
¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Gracias Y a ti, Dani, a y a todos todos. vosotros, amigos, gracias. Y a todos vosotros, amigos, hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao. Hasta luego.